Continuando con la explicación de la investigación y sanción de los delitos, ahora nos corresponde hacer una presentación esquemática de cómo se hacía el proceso penal en el sistema inquisitivo. Tenemos que el Ministerio Público es el encargado de realizar la fase del sumario, o sea que el proceso penal en el sistema inquisitivo tenía una primera fase, que es la fase del sumario o sumario, en la que se realizaba la investigación preliminar, que podía ser iniciada por la Dirección de Investigación Judicial o la DIJ, resaltando que la DIJ pertenece al Poder Ejecutivo y presta auxilio al órgano judicial, tanto al Ministerio Público como a la Corte Suprema de Justicia. Aquí la Dirección de Investigación Judicial colabora con el funcionario de instrucción o el agente del Ministerio Público en la realización de las investigaciones o pesquisas que tienen como finalidad, primero, comprobar que se cometió un hecho punible y segundo, establecer el vínculo entre el hecho punible y su autor o autores o partícipes. Luego de concluida la fase del sumario, entonces el agente del Ministerio Público o el funcionario de instrucción emite un documento que se llama vista fiscal, en la que sugiere, en el ejemplo hipotético que estamos planteando, que la persona que ha investigado y que considera que es responsable del hecho punible sea llamado a juicio. Y esto produce lo que se conoce la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar que se lleva a cabo ante el juez competente, juez penal competente, entonces se va a determinar si se pasa o no se pasa hacia la siguiente fase, que se conoce como plenario o la fase del juicio. En caso de que el juez considere que sí hay mérito para ir a juicio, entonces emite una resolución que también se conoce como un auto de llamamiento a juicio o auto de enjuiciamiento, y con este entonces se pasa a la parte del juicio propiamente, en donde se van a hacer las audiencias correspondientes y finalmente se emitirá el fallo o la decisión dependiendo de lo que se haya logrado comprobar o demostrar. Finalmente, para que quede más clara la ilustración, vemos que la fase del sumario y la fase del plenario son las dos fases básicas en las que forma parte el proceso penal de acuerdo al esquema que existía con el sistema inquisitivo. Y la parte del sumario es responsabilidad del Ministerio Público, mientras que la fase del plenario ya le corresponde entonces al juez de la causa para llevarlo a cabo. Ahora vamos a hacer una breve reseña con relación a lo que sería el sistema acusatorio. Volvemos básicamente al mismo esquema. El Ministerio Público es el que realiza la investigación, pero con el sistema penal acusatorio tenemos que hay tres fases: la fase de investigación, la fase intermedia y la fase del juicio oral. Sería fase de investigación, la fase intermedia y lo que sería la fase del juicio oral. En cuanto a la fase de investigación, aquí tenemos entonces que el fiscal, junto con la DIJ, o sea, el fiscal es el que dirige la investigación y se vale del apoyo de la DIJ
para realizar todas las pesquisas y averiguaciones que sean necesarias para lo mismo, demostrar que el hecho que se investiga es delito y en tratar de encontrar la vinculación con el autor o autores. Una de las diferencias que hay entre el acusatorio y el inquisitivo que mencionamos anteriormente es que tanto en la fase de investigación como en la fase intermedia interviene lo que se conoce como el juez de garantías. El juez de garantías es el que va a velar para que se respete los derechos y los principios establecidos en los derechos humanos y que se cumpla con todas las garantías correspondientes. Si el fiscal, por ejemplo, desea, de acuerdo a las pruebas, detener a una persona, debe de sustentarle al juez de garantía para que el juez de garantía, de acuerdo a lo que le sustente el fiscal, entonces autorice la detención, al igual que, por ejemplo, un allanamiento de una casa. Cumplida la fase de investigación, entonces se llega a lo que sería a la fase intermedia. En la fase intermedia, entonces, ahí es donde ya se formalizaría la acusación y en caso de que haya mérito a eso, el juez de garantías entonces emitirá una resolución que dará lugar a que se vaya entonces a la siguiente fase, que es el juicio oral. En el juicio oral se da otra situación, que es que se va a conformar un tribunal del juicio. Quiere decir que ya el juez de garantía no participa en esa otra fase del proceso penal. En el juicio oral se hacen las audiencias correspondientes, se presenta y se verifica y se examinan todas las pruebas que se han recabado durante la fase de investigación para que entonces finalmente el tribunal de juicio emita su fallo. El órgano judicial básicamente para cumplir con su función jurisdiccional tiene lo que está dividido en lo que es la jurisdicción ordinaria, que sería la de materia civil y penal, y también cuenta con la jurisdicción especial, que sería laboral, en materia marítima, en familia, niñez y la adolescencia, penales de adolescencia y la de libre competencia y asuntos del consumidor. En esta gráfica podemos ver, o esta ilustración podemos ver a grandes rasgos cómo está diseñado el órgano judicial en relación a lo que es la función jurisdiccional y a las autoridades encargadas de administrar justicia en esta parte del sector justicia.